Buenos días. Ya estamos una vez más aquí con un importante y destacado ingeniero comercial ariqueño. Él ha tenido una trayectoria bastante interesante en lo que es el mundo de la ejecución presupuestaria a nivel regional. Y vamos a dejarlo a él que se presente y que nos comente un poquito de qué ha hecho. Así que, bueno, bienvenido Juan, ¿cómo estás? Buenos días Luis, buenos días también a tus seguidores por tu canal de YouTube y Crea Piensa, que yo sé que son tus nuevos proyectos a través de las redes sociales. Y bueno, agradecido también por la oportunidad de darme para expresar, te agradezco también la presentación y sobre todo hablar del acontecer no solamente de mi región, acá en Arica y Parinacota, sino que también todos los temas que son de actualidad, como también lo tiene que ver con nuestros vecinos de Iquique, que para nosotros siempre es un agrado estar en contacto. Pues sí, Juan, para nosotros también es un agrado. Y mira, partamos por presentarte. Yo me parece que muchas de las personas que nos siguen te pueden conocer, pero también muchas otras no. Entonces, ¿nos podrías comentar a grosso modo cuál ha sido tu trayectoria, cuál es tu nombre, tu apellido, no sé, los datos básicos para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando? Bueno, mi nombre es Juan Francisco Merubia, ariqueño, de profesión ingeniero comercial, como tú ya lo mencionaste. Estudié acá en la Universidad de Tarapacá, Universidad del Norte, acá, la cual fue mi casa de estudio, la cual yo, ¿no es cierto?, trato de aportar. Y en el plano profesional, gracias a que en esos tiempos el actual rector y que también fue intendente de mi región, me dio la oportunidad de trabajar en el gobierno regional. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque primero está, una vez en mi vida profesional, parte en el sector, en el área privada, y gracias al intendente, el ex intendente de la época, Emilio Rodríguez, me da la oportunidad de ingresar al servicio público, al gobierno regional. Y bueno, y ahí pude complementar un poco de conocer los dos sectores o las dos áreas, el privado como el público, y estuve encargado ahí de proyectos más bien emblemáticos, otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la región, y también muy vinculado, ¿no es cierto?, con todo lo que es la responsabilidad, que siempre me ha llamado la atención, la responsabilidad social, ¿no? Que tú, si bien sabes, una carrera como la ingeniería comercial cuesta el concepto de responsabilidad social empresarial, pero bueno, gracias a unos estudios que pude realizar de un intercambio en Francia, hace muchos años atrás ya, venía con todo ese nuevo brío, ¿no? Ya que son países desarrollados que se van dando cuenta que todas las carreras en sus dimensiones van también evolucionando, ¿no? Sin duda que sí. Juan, nos comentabas que estuviste en la ejecución presupuestaria en el gobierno regional. Correcto, fui parte del equipo, ¿no?, de profesionales que éramos más bien encargados del control y seguimiento de proyectos, como te mencionaba, y tuve la posibilidad de trabajar 2 años y medio y luego medio año también en la subsecretaría en Valparaíso, lo cual eso generó, ¿no es cierto?, tener más conocimiento, experiencia, involucrarme en otros temas no solamente a nivel regional, sino que también nacional, y me enfoqué, ¿no?, y mi expertise está en lo que todo tiene que ver con control y seguimiento de proyectos, análisis también, de control de gestión, y por eso que en un momento me di cuenta que uno de los pilares fundamentales para una región es tener, ¿no es cierto?, el conocimiento, llevar muy bien el control y seguimiento de los recursos públicos, y que lo que tiene que ver con el tema de la ejecución presupuestaria, que eso se da a nivel país. Un poco para explicarle a la gente, la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, es los recursos que le llega a cada región a través de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, las cuales se pueden invertir en obras de infraestructura, también en proyectos también de desarrollo, definido los ejes estratégicos que tiene cada región. En el caso de nuestra ciudad, de nuestra región de Arica y Parinacota, están enfocados en el área de la agricultura, el área del turismo, también de acortar estas brechas que se dan en Chile por lo general, estas brechas no solamente en necesidades básicas que son, por ejemplo, el déficit histórico que ha habido también del déficit habitacional, el de oportunidad en educación, y ahí donde hubo un tema muy relevante para mí, que lo vine a conocer, y aquí quiero mencionar al doctor Enrique Lee, él es conocido, muy conocido, es un médico y abogado de mi región, el cual me llamó mucho la atención que él desde el punto de vista personal
todo lo enfocó en el área de salud y mira cómo fue visionario en decir que los recursos se estaban como dirigiendo no en la dirección correcta, sino que teníamos que ponerle énfasis en la salud. Y bueno, después que yo terminé de trabajar ya en Valparaíso, me sumé a su equipo de colaboradores. Uh-huh. Hoy en día estamos en una campaña no solamente preventiva, sino que más bien informativa, educativa, de tipo civil, ¿no?, hacia la sociedad, para informarle, ¿no es cierto?, sobre todos los proyectos que se mueven dentro de la región, lo bien y mal, ¿no?, del buen uso y lo eficiente que pueden ser los equipos que componen, ¿no es cierto?, estos gobiernos regionales y servicios públicos, como también la función que tiene, y aquí le puede servir mucho a tu región, a Iquique, cuáles son las funciones y las atribuciones que tienen las autoridades, ¿no?, como el caso del intendente, los consejeros regionales, los alcaldes, la autoridad en sí, porque me tocó mucho relacionarme con estas autoridades durante el periodo que te mencionaba, que me tocó trabajar en el gobierno regional y también en Valparaíso. Uh-huh. Entonces es muy importante para la comunidad, Luis, que la gente empiece a tomar conocimiento, conciencia de que los ciudadanos también tenemos que ejercer un cierto control, ¿ya? Un cierto control, que no estamos ajenos a eso, y esperar que realmente los cambios vienen y suceden cuando nosotros nos interiorizamos, cuando nosotros le damos, ¿no es cierto?, ese valor agregado para aportar y para poder desarrollarnos, tanto la región mía, a donde yo habito, en Arique, Parinacota, como en el resto del país, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, yo concuerdo contigo en que la presencia ciudadana en cuanto a a las distintas áreas del Estado es bastante importante, aunque las personas a veces pretendemos delegar en otros de forma completa toda la labor, y no se trata de que uno tenga que hacer la pega, ¿no?, pero sí se trata de, como tú bien dices, una labor vigilante que sin duda mejora la situación. Correcto, hacerlo más participativo, ¿no? Si bien se han hecho esfuerzos comunicacionales, reuniones participativas, todavía considero que no son suficientes en la toma de decisiones, en estas mesas, ¿no es cierto?, en estas mesas que se provocan, mesas de diálogo, pero el diálogo es uno, pero cuando se toma una decisión en conjunto, te lo doy firmado que el resultado siempre va a ser otro y va a ser más positivo, ¿no? Porque una cosa es ir a escuchar a autoridades y la otra es participar en todo su contexto, ¿no, Luis? Uh-huh. Eso es lo que yo siempre, cuando estuve dentro del gobierno regional, fui uno de los que, no voy a decir propulsores, pero sí eran los que hacían mi crítica constructiva, ¿no?, tal como la venimos realizando ahora, como te menciono, con el doctor Enrique Leguí, uh-huh, que tiene también su apreciación sobre el tema, porque venimos trabajando fuertemente ya durante los últimos 2 años, vamos para el 3er año, como te digo, en esta labor informativa, educativa, fiscalizadora, integrando, ¿no es cierto?, a la comunidad, para que realmente empecemos a darnos cuenta del poder ciudadano que debe existir, de todas las atribuciones y facultades, como también, ¿no es cierto?, se nos hacen exigibles las obligaciones, también tenemos los derechos. Muy pocos conocemos los ciudadanos sobre los derechos uh-huh, que podemos tener, o cuáles son los organismos a los cuales podemos acudir cuando se vulneran esos derechos. Uh-huh. Entonces, esa labor, contigo, si bien es muy del punto de vista, ¿no?, que hay que invertir en recursos propios, tiempo y todo, es un poquito desgastante, también es muy confortante ver cómo hemos logrado que la gente participe mucho más. Esto lo queremos hacer llegar a nivel nacional, ojalá se puedan sumar también de otras regiones, por eso agradezco el contacto contigo para poderle informar a la comunidad, ¿ya?, que la única manera, como te digo y repito, de poder progresar, de poder cuidar los recursos, que en tu casa hay un principio básico en la economía, que a recursos limitados las necesidades son múltiples, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero es un principio de economía que aquí a lo mejor podemos tener diferencias con ex colegas o con colegas de mi área, del área comercial, que acá en Chile ha habido un problema y está latente, ¿no?, que viene arrastrándose por años. Dicen, ¿no?, como dice la teoría,
como te mencionaba, sobre los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. El tema de la corrupción, este tema de la corrupción ha hecho que incluso yo me pregunto y me replanteé si realmente es una falta de recursos o es una falta de fiscalización y control de estos mismos. Comprendo. Entonces, ahí donde yo entro con la disyuntiva, ¿no? Y es lo que yo siempre les decía a la gente, no justifiquemos el hecho de la falta de recursos cuando realmente los recursos se están, como bien dice, yendo hacia, o desviando hacia el bolsillo ajeno y no del bien común. Y por eso que cuesta, ¿no es cierto?, en ciudades, en comunas, poder desarrollarse, efectivamente. Y esa es como la excusa, ¿no? Te entiendo. Mira, justamente sobre ese punto tenía una pregunta que hacerte. Entiendo que haces el énfasis bastante en lo que es la correcta ejecución presupuestaria, o eficiente, más que correcta, una eficiente ejecución, y que los recursos sean bien administrados y con la menor corrupción posible para que rindan. Entonces, en ese sentido, ya que tú haces el hincapié en la ejecución, en la no corrupción, ¿consideras o no una alza de impuestos en cuanto a lo que pagamos todos los chilenos por los servicios y productos que adquirimos? Mira, te lo voy a graficar para que los seguidores, ¿no es cierto?, y la gente que a lo mejor no maneja muchos conceptos, ¿no es cierto?, pero en la vida cotidiana sí lo vive. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, me ha tocado también, me gusta ver cómo se van evolucionando las distintas regiones a través, como te digo, de la ejecución presupuestaria, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que todos los meses nos informa a través de su página web cómo va, ¿no es cierto?, el avance por cada región. Me tocó ver en las noticias el año pasado, y me perdonan si los iquiqueños, ¿te acuerdas con esa inauguración simbólica que hicieron del estadio nuevo de la Tierra de Campeones? Sí. Sí, la recuerdo. Que estaba, ¿te acuerdas? Fue bien bullado, salió en la prensa, se acercaron algunos consejeros regionales, autoridades, a hacer una entrega simbólica, porque el estadio, primero, no cumplía con las normas establecidas, con lo que estaba en el proyecto, los recursos que se habían asignado para esa mega obra, porque es un mega proyecto, ese estadio, y se encontraron después, ¿no es cierto?, que estaba incluso sobrevalorado, y aquí donde llamo al buen uso de los recursos, ¿no? Y eficiente también. Bueno, se tienen que hacer a esas obras modificaciones nuevamente, es decir, se van a tener que suplementar nuevamente recursos, y la pregunta es, ¿de dónde se van a sacar esos suplementos de los recursos, ¿no? Para poder terminar la obra y poder entregarla y ser recepcionada, y para que la puedan usar finalmente los iqueños, ¿no? La gente de la ciudadanía. Ahí donde va la pregunta y el enlazo. El tema de los impuestos, esta alza en los impuestos, es lo mismo que yo te diría que lo que ocurre, por ejemplo, y ha ocurrido desde años, solamente que hoy en día se sabe más por la prensa, con el tema de la colusión, ¿no?, entre las cadenas de farmacia, entre las empresas del retail, ¿ya? Y cuando se dice, bueno, vamos a castigar, ¿no es cierto?, con cosas de ética, o vamos a implantarle multas, ¿no?, a las empresas. Esas multas, te quiero decir, las termina pagando el consumidor final, Luis. Claro. Entonces es como incluso algo perverso, ¿no? O sea, uno podría decir, bien hecho que castiguen a las empresas y las multan. Es un absurdo que le pongan clases de ética a los empresarios. Yo te digo, ambas medidas son absurdas. ¿En qué sentido? Porque la justicia debería ser más drástica con este tipo de empresarios, que deberían pagar con pena efectiva de cárcel, porque es un delito el que cometen, ¿no? Que en un beneficio particular va en desmedro del bien común. Y las empresas no se le debería cursar la multa, porque ¿sabes cómo van a recuperar esa multa? A través de la recaudación, de ponerle un sobreprecio nuevamente a un producto X, que sabemos que es de necesidad para nosotros, y nuevamente nosotros vamos a estar cancelando esa multa. Entonces la gente tiene que entender que por cada producto o servicio que consume hay un impuesto en la cual nosotros aportamos. Es decir, en educación, cuando se habla de generar mucho más colegios, infraestructura, en salud, en toda área que quieran desarrollar actividad económica, son nuestros recursos, Luis, que recauda el Estado, y luego se distribuye entre las regiones, ¿ya? Para poder financiar todo este tipo
de proyectos y obras. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora con el tema de la electrificación también, que también salió hace un par de semanas en varios canales de televisión, ¿no? También una denuncia sobre las luminarias, el recambio de luminarias. Bueno, en Iquique fueron 3.500 millones, y ahora voy a hablar de Arica. Y en Arica también ocurrió lo mismo en el mismo año, Luis, 2015, 2016, pero aquí se aprobaron más de 8.900 millones de pesos. Wow. Si en Iquique fueron 3.500, imagínate el nivel de corrupción, que aquí se multiplica por 3 veces más. Entonces, hace falta que primero contemos con gente y profesionales que tengan ética, que tengan valores, que quieran a su ciudad, que quieran realmente ver que su ciudad progresa, pero no progresa, ¿no es cierto?, al ritmo de la tortuga. Queremos ver celeridad, ¿no es cierto?, y eficiencia en los recursos, y para eso debemos contar con buenas autoridades, con buenos equipos que la acompañen, pero no podemos endosarle toda la responsabilidad solamente a ellos, porque quienes la eligen somos nosotros mismos, Luis. Entonces es una responsabilidad compartida. A veces la gente se olvida que en su momento depositó su confianza en ese voto, en la elección de las autoridades, y después, ¿no es cierto?, nos encerramos y queremos que las cosas salgan por obra y arte de magia, y cuando ya el descalabro está, aparecemos, ¿no? Claro. Aparecemos poniendo el grito de auxilio, la voz de alerta, pero esas ya no sirven. Siempre hay que efectuar, Luis, en todas las etapas, y tú lo sabes también, ¿no es cierto? Es como en el ajedrez, que bueno, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y cómo nos conocimos? Nos conocimos a través del ajedrez, ¿no es cierto? Un deporte, una pasión que nos ha llevado también a conocer otras realidades cuando uno viaja a otras ciudades, a otros países, y se da cuenta que en el ajedrez uno no puede dejar nada al azar, porque si lo dejamos al azar, el resultado ya sabemos que va a ser nefasto. Que lo más probable es que el rival no comete un error, es más probable, ¿no es cierto?, que en no haber planificado muy bien, en no haber jugado correctamente todas las etapas. Por eso que hablo de la etapa, la apertura, el medio juego y el final, ya sabemos que el resultado va a ser negativo, ¿no? Así es. Bueno, en los proyectos está lo mismo, hay etapas, ¿no es cierto?, un poco con lo que tiene que ver con etapas de perfectibilidad, factibilidad, el diseño y la ejecución como tal del proyecto, y el seguimiento que hay que realizar. Esto es en la vida cotidiana, como lo hacen los padres con los hijos, ¿no? Desde el nacimiento, desde que se planifica, ¿no es cierto?, llega al mundo y uno lo empieza, ¿no es cierto?, a educar, a entregar valores, a seguir su etapa escolar, luego, ¿no es cierto?, en la universidad, siempre uno lo está siguiendo y apoyando. En los proyectos hay que hacer lo mismo, Luis. No lo podemos dejar al completo abandono, o que empiece a tomar sus decisiones cuando sabemos que lo más probable es que vaya a cometer errores, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces hay que anticiparse, Luis. Esa es otra palabra que también nos gusta mucho con el doctor Enrique Lee, que nosotros debemos tener, no solamente ser visionarios, sino que también saber prevenir y saber también anticiparnos a los hechos futuros que pueden ocurrir. Entonces, el ajedrez, un poco vinculándolo con mi profesión y cualquier otra profesión, es bueno saberlo, ¿no es cierto?, y internalizarlo como tal, porque eso te da, ¿no es cierto?, un análisis mucho más concreto que si no lo tuviéramos incorporado dentro de nuestro ADN, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo no soy del área de la salud, pero entiendo que si nosotros logramos crear esa conciencia primero de pensar y luego actuar, va a ser un primer paso y muy importante para hacer una mejor sociedad, para lograr ese desarrollo, porque todo lo que busca eso es mejorar finalmente nuestra calidad de vida. Por supuesto, sin duda crear y pensar es algo muy importante, ¿no? Y creo que muchos remamos hacia el mismo objetivo, por eso crea piensa, ¿no? Mira. Sí, muy bueno el eslogan ese del crea piensa, como digo, he seguido también sobre ese desarrollo matemático que trata de resolver problemas, ¿no es cierto? Pero en el final yo creo que va la idea, como tú dices, ¿no?, de crear también, pero es la idea primero de pensar para luego crear, claro, y hacerlo de una manera, ¿no es cierto?, mucho más eficiente. O sea, la palabra a veces se abusa de la palabra eficiencia y eficacia, ¿no? Se les indica porque muchas veces, quien, ¿no?, dice muchas veces, ¿no es cierto?, como que la tiramos sobre la mesa,
pero realmente aplicamos. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Ajá. Mira, disculpa Juan, te quería consultar sobre un tema que tú has tocado de forma tangencial y me parece bastante importante. Es respecto del nepotismo, que es este deseo de las personas que ostentan el poder de poner a sus familiares y a su gente cercana en los puestos de poder. Ya sea porque el familiar es prevencionista de riesgo, entonces lo pones en una subsecretaría del trabajo, ¿no? Y así suma y sigue. Entonces, referente a este tema, te quería preguntar cómo ir en contra de eso, cómo remar en contra del nepotismo a nivel gubernamental, si nosotros en nuestras propias vidas, cuando tenemos alguna iniciativa, alguna empresa, o hasta vender sopaipillas, ¿no? Al primero que queremos beneficiar es a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Es como donde primero echamos la mano y decís, chuta, si me está yendo bien, al primero que ayudo es a mi pareja, ¿no? A mi familia. Entonces, ¿cómo se logra diferenciar que las personas en nuestra vida cotidiana siempre rememos para nuestra familia y todo queramos tirarlo para ellos? Si voy a comprar una torta, no se la compro al vecino, no se la compro a mi tío que está vendiendo tortas, por supuesto. Entonces, ¿cómo se logra eso, crees tú, diferenciar en que las personas actuemos de esa forma en nuestras vidas particulares y al pasar al Estado, al gobierno, actuemos de una forma distinta? Bueno, esa es una tarea, ¿no? Y una promesa de campaña que vienen haciendo hoy en día, ¿no es cierto? Y lo vienen haciendo durante toda la vida, te podría decir, porque si nos remontamos a la historia, ¿no? Desde la independencia de Chile, se crean estos caudillos, y estos caudillos, ¿no? Necesitan una red de apoyo y de confianza que son los amigos, ¿no? O la familia, y ahí donde viene la palabra del nepotismo, ¿no? De un poco, ¿no es cierto?, favorecer los intereses de gente muy cercana hacia uno, ¿ya? Por distintas vías, ya sea ideológica, política, intereses incluso del tipo de negocio, ¿no es cierto?, familiar o en común, y de favorecer, ¿no es cierto?, en el fondo, con el esfuerzo de todos, solamente a unos pocos. Ahí donde está el problema, ¿no? Ahí donde uno tiene que atacar, como tú dices, de qué manera enfrentamos a través de cuando los gobiernos regionales, los servicios públicos, empiezan a ser más bien empresas familiares, ¿no? Donde en todos los cargos de poder, como tú bien mencionabas, empieza a ser usado y mal usado, ¿no? Porque no tengo ningún problema, por ejemplo, si hay una persona que cuenta con las competencias, las habilidades, ¿no?, y las capacidades para que pueda ejercerlo. Pero cuando te das cuenta que solamente lo ocupa para un bien personal o más bien ser cómplice de la corrupción o del delito o el cohecho, ¿ya? Ahí donde está. Por eso que yo, por ejemplo, soy un crítico y lo fui siempre, porque, bueno, partir primero reconociendo que los famosos concursos públicos para optar a entrar a cualquier cargo son realmente una mentira, Luis. Esto es lo primero que uno tiene que partir aclarando, ¿no? Para sincerar toda esta conversación, que no son tan efectivos. Si bien en el papel, en la teoría se dan, son concursos que ya vienen ya con nombre y apellido, ¿no? Entonces, ahí donde debería existir, ¿ya?, el organismo. ¿Y cuál es el mejor organismo contralor, Luis? No es el que cree el propio Estado, ¿no?, como se está dando hoy en día para vincularlo con la rebaja de la dieta parlamentaria, ¿no? Del sueldo de tanto de los senadores y diputados y los altos cargos, ¿no?, de ministros y todo. No, Luis, no debería venir a través de un consejo, ¿no es cierto?, que se cree consultivo. No, debe venir de la propia ciudadanía el control. ¿Te das cuenta qué tan importante es el control? Por supuesto. Porque si tengo la posibilidad en Chile, vamos a hablar de mi región, para que la gente se dé una imagen, en los municipios, imagínate cuántos cargos, cuando asume un alcalde junto con su gabinete, ya malos puestos de trabajo, y llámense en la calidad de contrato que tengan, ya sea honorarios, porque sabemos que ya ingresarlo a otro tipo de contrato como una contrata o una planta es un poco más engorroso el sistema. Claro. ¿Ya? Entonces aquí es donde tiene que venir el control efectivo de la ciudadanía, saber cuántos son los espacios que se abren para la comunidad, ¿no? Porque realmente no se abren para la comunidad, porque cuando lo captura, por decirlo así de una manera, ¿ya?,
o gana la elección X va acompañado, ¿no es cierto?, no solamente de un grupo de confianza que yo digo, bueno, serán 5 o 10 cargos, a lo más. Pero cuando llegan familias, como digo, llega la madre, el hijo, el hermano, el primo, falta que ingrese el perro y el gato, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer estas pequeñas sectas, ¿ya? Sí. Sectas no solamente en el sentido de que empiezan a gobernar para unos pocos, sino que también empieza con mayor razón y se hace muy difícil pues descubrir todo este tema, ¿no es cierto?, que está muy vinculado con la corrupción. Que la corrupción es lo que nos ha llevado en el fondo a no avanzar, ¿no? A no avanzar no solamente como país, sino que, imagínate, si no somos capaces de avanzar como país, ¿cómo vamos a ser capaces de avanzar después como región o como comunas, que son incluso algunas que están totalmente aisladas, como en el caso, ¿no es cierto?, o les cuesta mucho conseguir recursos, porque efectivamente la autoridad de turno no piensan como él, no actúan como él, o tienen diferencias como tal. Entonces, para frenar el nepotismo, Luis, lo primero que hay que hacer es crear esta sociedad civil, este control ciudadano, esta participación, ¿no es cierto?, mucho más presencial, mucho más efectiva, pero también con decisiones. Pero para lograr todo eso, la ley te lo permite. El problema es que se informa muy poco, Luis. Hay leyes que están, y te lo voy a mencionar, hay beneficios que están y la gente desconoce, pero realmente tú te preguntas, bueno, la ciudadanía no debería por qué conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que están y que no conocemos? Te voy a dar un ejemplo, ¿ya?, con lo que está muy ahora en la palestra, por el tema de los servicios básicos, ¿no? Se entiende por servicios básicos el pago, ¿no es cierto?, y el consumo de luz, agua, combustible, telefonía, ¿no? Por nombrarte algunos servicios que lo tenemos al día a día y que hacen un poco más amable nuestro existir y nuestro vivir, ¿no? Entonces la gente desconoce, por ejemplo, que ante cualquier irregularidad, ¿ya?, que cometan alguna de estas empresas que nos ofrecen el servicio, porque quiero partir diciendo que aquí en el norte el monopolio de la empresa de estos servicios básicos es horrible, porque no te da opción de que si algo no está funcionando te puedas cambiar. Y te voy a dar un ejemplo con el tema del agua. Si tú en el cobro del agua, tu consumo, a ti te parece que el cobro está siendo excesivo o no corresponde, muchas veces el ciudadano acude a la empresa y la empresa le da como solución de retractar esa deuda, es decir, firmar un convenio que en cómodas cuotas, porque como va a ser ese servicio necesitarlo de por vida, no solamente tú, sino que tus hijos, tus nietos y las otras generaciones, te hacen firmar un convenio por años, a ellos les da lo mismo, pero tú al final sales, ¿no es cierto?, con las manos prácticamente atado de mano, y solamente de aceptar esa condición la cual ellos están imponiendo, ¿no?, ante una injusticia. Pero no te dicen, o no te comentan, o nadie te lo dice, te lo menciona, que quién debería velar por resguardar, ¿no es cierto?, primero la defensa, ¿ya?, sobre este exceso que se está cometiendo, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por supuesto, el ente regulador. En el ente regulador, ¿no? O nadie te dice que, por ejemplo, en el tema del consumo eléctrico está la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Así es. Nadie te dice también, por ejemplo, que tiene que ver cuando hay un rechazo también y que tiene que ver con las licencias médicas y el área de salud, las superintendencias que se crearon con ese fino, ¿no? Son entes, son organismos del Estado que además cuentan con los profesionales. ¿Ya? Hay un costo asociado a mantener este tipo de instituciones, pero realmente la gente dice, no, las que conocen dicen, ¿para qué? Si al final todos los fallos son favorables hacia la empresa, ¿no? Claro. Y al final, entre que me corten el servicio, ¿ya?, y entrar en una disputa legal, porque más encima no cuento con los recursos para generar una defensa, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero aquí es donde dice, bueno, y está también la defensa de corporación judicial, ¿no?, que también se creó con el fin de defender los derechos de quienes no podían o no tienen, ¿no es cierto?, el sustento económico para poder contratar los
un abogado. Así es. Entonces, cuando, aquí yo quiero ser enfático, ¿no? Cuando todos estos organismos, sin más allá mencionar el CERNAC, que para mí el CERNAC solamente se convirtió, ya aquí yo no estoy castigando a los profesionales, sino que a quienes están a cargo, a los directores, se convirtió más que bien en un receptor, en un buzón de reclamos, pero de medidas sancionatorias, ninguna. Más bien no, cuando uno dice voy al CERNAC, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo? Claro, sí. Es un mediador solamente. Ese es un tema también que ha estado como proyecto de ley en el Congreso durmiendo por años, porque también hay que decirlo, que así como duermen los senadores y diputados en el Congreso, los proyectos con mayor razón. Claro. Entonces, ¿a dónde va toda la raíz del problema, Luis? ¿Está en los servicios? ¿Está en los profesionales? No. El énfasis tenemos que ponerlo en ser ciudadanos inteligentes, que lo somos, y elegir buenas autoridades que velen y resguarden por el buen uso de los recursos, para que así nuestros impuestos que pagamos día a día y en cada momento, ya sea por adquirir o consumir un producto o un servicio, se vean reflejados en mi bienestar. Porque eso es lo que uno busca, Luis, en esta vida, que mi trabajo, mi esfuerzo, se vea reflejado, ¿no es cierto?, en yo poder disfrutar luego de todos esos beneficios, que al final los genero yo mismo. Es como un círculo, claro. Es como, no llámesele círculo vicioso, pero llámese un círculo virtuoso si es que las leyes estarían bien aplicadas, si es que las autoridades estuvieran comprometidas realmente con una vocación de servicio, si es que los profesionales, en vez de callar y ser cómplices de estas maniobras corruptas, fueran y tuvieran transparencia y probidad para ejercer el cargo. Entonces son todos esos elementos, Luis, que van a hacer que seamos una mejor sociedad. Pero mientras no tomemos conciencia, insisto, porque los que están en cargo de poder, no olvidemos que no se ponen por sí solos. Así es. Ellos no llegan a sentarse ahí, no llegan como cuando se impone a través de una dictadura, ¿no? Aquí ellos llegan desde muchos años que llega la democracia establecida, ¿no? Vamos a ponerle comillas, democracia establecida, son por cargo de elección popular. Entonces la gente primero tenemos que aprender un poco de civismo, y los profesionales, ¿no?, los ciudadanos, vamos a llamarle así, que estamos un poco mejor preparados, tenemos que hacer ese esfuerzo. Esto de comunicar, muy bien me parece que tú hayas entrado en esta área de comunicar, ¿no es cierto?, porque puede haber un tipo de comunicación, ¿no es cierto?, deportiva, recreativa, informativa, pero darle este espacio me parece muy bien, y agradezco por eso la entrevista también y la vitrina que nos das, ¿no es cierto?, porque uno lucha también contra los medios de comunicación. Basta con ver la televisión y sabemos que también se manipula la información. Sin duda, ¿no? Sin duda, la información, según quien la emite, va a tener un cierto sesgo según las preferencias personales de cada uno, ¿no? Eso me parece que sí está bien destacarlo. Mira, respecto de lo que tú me comentas, de que, claro, quisiéramos que la autoridad y el poder ciudadano hiciera mejor su rol, el rol que debe tener, no sé qué te parecería a ti, por ejemplo, que hubiera un sistema, por ejemplo, por llamarle de alguna forma, un sistema de recompensa para quien denuncie cierto hecho que a la postre fuera encontrado culpable. Ejemplo, tú denuncias de forma anónima, por supuesto, que el intendente de la región X, no digo décima, no digo X cualquiera, efectivamente comete un hecho que tú sabes, porque eres justo su secretario, eres su mano derecha, que es un hecho corrupto y donde implica para la región una serie de pérdidas económicas y de un montón de formas, ¿no? Que la pérdida no solamente económica, aunque si bien puede ser traducida en esos términos en última instancia. ¿Cómo ves que tu recompensa de aquel que denuncia sea una recompensa como un porcentaje de lo que él está favoreciendo que se detecte? Bueno, lo primero que hay que hacer, Luis, mencionar que las instituciones aquí en Chile, en los últimos años, recordemos que hay instituciones que eran prácticamente intocables, como la de las Fuerzas Armadas, Carabineros y todo, y ya vimos lo que sucedió, ¿no? Sí. La credibilidad por el suelo, también el ente contralor, la Contraloría, esta disputa que hubo entre el actual Contralor y la subdirectora, ¿no? Sí. Entonces tú te preguntas,
Bueno, y si hay disputa interna, quiere decir que la cosa no funcionaba como miel, todo como sobre miel de abeja, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, me arriesgaré a hacer una denuncia, como tú dices, ¿no? Como funcionario público, o ya, que veo que están cometiendo un hecho que no corresponde, ¿no? Una irregularidad, prácticamente así con todas, un fraude, un delito. ¿En qué situación me encuentro? ¿Cómo debería actuar, no? Claro. Bueno, si bien hay mecanismos para realizarlo, ya, como tú dices también, de denunciar anónimamente, fíjate que yo no he aplicado, ¿no es cierto?, el uso de ese derecho de denunciar anónimamente a la Contraloría. ¿Sabes de qué forma lo he hecho? Cuéntame. Con mi nombre y apellido. Porque si no, yo considero que si viene una forma de proteger la identidad, considero que si uno da su nombre y apellido, toma mucho más fuerza, más relevancia, ¿no? Porque no es como esconderse tras de una identidad o una máscara. Claro. Porque al final, si lo hago, ¿no?, de esa manera transparente, de esa manera con identidad, ¿ya?, voy a crear conciencia en el resto que no podemos estar, porque no estamos en Ciudad Gótica, y estar actuando como Batman entre las sombras, ¿no? Claro. Si queremos ser una sociedad transparente, cambiemos entonces la fórmula de denunciar, ¿no? Porque al final una denuncia anónima, ¿a qué va a llevar? Que tanto el que me va a responder, el órgano controlador, que quien reciba esto, me va a dar una respuesta a medias. Claro. A medias, ¿por qué? Porque también de una u otra forma va a proteger y va a decir, bueno, la persona que está denunciando, ya, está poniendo lo hecho, lo antecedente, pero también no es capaz tampoco de dar la cara, o sea, ¿me entiendes o no? O sea, es como, ¿qué oculta, no? Claro. ¿O por qué razón? Bueno, las personas podrán decir, los ciudadanos, por miedo a represalias, por miedo al perder el trabajo, y aparece la palabra miedo. El miedo es el que nos impide, Luis, progresar en todo este tipo de acciones, ¿no? El miedo es el que nos ha llevado a tener una situación precaria como país y no avanzar como quisiéramos, ¿no? El miedo, nuevamente, es uno de los factores que nos impide lograr el éxito. Con esto no quiero decir que no lo tengamos, ¿no? Pero cuando lo sabemos manejar ese miedo a favor de nosotros, créeme que vamos a ser mejores personas, vamos a poder enfrentar desafíos, vamos a poder, ¿no es cierto?, avanzar como sociedad. Pero el miedo, yo creo que eso lo tienen tan presente, ¿no?, los delincuentes, que lo utilizan a su favor. Pero cuando tú esa palabra se la haces saber que a ti no te coarta, no te impide, el miedo pasa del otro lado del tablero, ¿no? Esto es como en el ajedrez, ¿no? Claro. Yo no puedo jugar una partida con miedo y no tener confianza en lo que estoy realizando, porque si no mi rival, ¿no?, se lo va a poder percibir, lo va a poder olfatear y lo va a utilizar a su favor. Por eso que tiene que ser una ciudadanía mucho más empoderada, pero para ser más empoderada no significa solamente con golpear la mesa y no tener los fundamentos. Significa, como te decía, que empiecen también a invertir un poquito más de su tiempo en leer. Es importante el leer hoy en día, y lo ha sido siempre a través de la humanidad, ¿no? Pero sabemos que entramos en una carrera loca de un exceso de información en las redes sociales, ¿no?, de consumir mucho más de lo mismo y no empezar, ¿no es cierto?, a realmente darnos cuenta. Y ahí donde yo, bueno, he tenido un montón de conversaciones con amigos, familiares, todo, y me dicen, es que la respuesta más común que me dan es que no tengo tiempo, me dicen. Claro. Mira, Luis, me dicen, no tengo tiempo yo para leer, ¿no es cierto?, un comentario o a lo mejor de algo que una persona está informando, ¿no? O sea, nos cuesta leer de repente una recomendación. O sea, si imagínate, nos cuesta leer, y por eso que te digo, cuando uno firma contratos y convenios, etcétera, nos cuesta leer la letra chica, ¿no? Sí. No es que la letra chica haya estado oculta, a lo mejor en tamaño, pero siempre estuvo ahí. Pero ¿qué nos pasó? La falta de leer un documento completamente, ¿no? De darnos ese tiempo. O sea, si nos tomamos 5 minutos en el día
no más que eso, de leer información relevante para nosotros que nos va a mejorar la calidad de vida, te lo recomiendo aquí a tus auditores, también es lo que se lo recomiendo a mis amigos, conocidos, familiares, porque entre ver los memes que nos entretienen, ¿no? A todos nosotros, con esto no quiero decir que no los vea, Claro. mira qué importante es saber educarnos también por nosotros mismos, o sea, hacer ese pequeño esfuerzo por el beneficio que nos va a significar, ¿o no? Por supuesto, de hecho, mira, la ciudadanía muchas veces nos quejamos de que no hay contenido educativo, no hay cosas que nos edifican, y cuando hay personas que se esfuerzan por hacer algo, simplemente lo desechan y les da flojera leerlo o escucharlo, ¿no? Mira, quería ir a otro punto, Juanfra, respecto de tu apreciación sobre lo que es la pobreza y la marginalidad en Arica a través del tiempo, a través de los últimos 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo has visto tú la evolución de aquellos temas? Mira, voy a hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Cuando, bueno, ya tengo 45 años, ¿no? ningún problema en decirlo. Cuando comencé, ¿no? mi etapa escolar, y uno empieza a hacer vínculos, relaciones con los amigos, ¿no? Del barrio, del colegio, todo. Ajá. Y después te das cuenta que venía la primera discriminación, por así decirlo, ¿no? Que era la etapa de elegir entre ir a un liceo, ¿no? Ajá. Humanístico, científico, y otro que tenía que ver con, no sé si están en Iquique, pero creo que sí, en todo Chile, los liceos técnicos profesionales, ¿no? Sí, también. Los politécnicos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Era muy pequeño, tendría 10, 11 años, o 12 ya a puertas de salir de octavo básico, que por qué prácticamente tenía que yo, ni siquiera tenía el poder de decisión, ¿no? Muchas veces, no obligado es la palabra, pero sí recomendado por los padres de uno, decían, no, tienes que ir a sacar un título técnico profesional, ¿no? Como que la universidad, ese último paso, estaba lejos de las posibilidades de las familias, ¿no? Claro. Familias que a lo mejor económicamente se daban cuenta que no podían pagarte una carrera universitaria, ¿ya? O no podían endeudarse. Y prácticamente tus posibilidades, ¿ya? Quedaban como a medio camino, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta que al final ese sistema, ¿no? De que si bien era generar mano de obra capacitada, ¿no? Ajá. Iba a ser como quien dice nefasto tanto para la persona, porque iba, como te digo, frenar, le iba a poner techo a sus sueños, y a lo mejor muchos me dirán no, porque a lo mejor yo, gracias a ese título técnico profesional, después pude ser microempresario, ¿no? O en el rubro, ya sea como eléctrico, como como mecánico, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ¿cuántos casos en ese momento no se conocían sobre los emprendimientos, no? Todos estaban asalariados, como decirlo, o trabajaban para grandes empresas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué buscaban las empresas? Buscaban profesionales jóvenes que puedan tener, ¿no es cierto?, conocimiento, mano de obra calificada, como le digo, capacitada, y además a un bajo costo, ¿no? Claro. Porque no era lo mismo pagarle, ¿no es cierto?, a un ingeniero que a un técnico. Entonces, al final, yo me hacía esa pregunta, y yo, bueno, entré a un colegio técnico, estudié en un colegio técnico profesional, pero vi las grandes diferencias que se daban durante esos 4 o 5 años en lo que tenía que ver en la entrega de información y en la educación y en los conocimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera yo podía después tener éxito o que me vaya, por lo menos, regular en los estudios superiores, ¿no? En la universidad? Sí, a ser obviamente más complejo, al existir esos baches, ¿no? Esos vacíos de conocimiento, de información, ya, de los programas de estudio, para poder lograr después mi objetivo. Algunos tendrán fuera de serie, ¿no? Que lo pueden haber logrado sin problemas, sin esfuerzo, pero hay que ver que la realidad, como tú preguntaste sobre el tema de la pobreza, aquí en mi región se viene dando, como te digo, de más de 50 años, y pueden haber casos excepcionales o particulares que, claro, rompieron esa regla, ¿no? Y se convirtieron en los primeros profesionales de su familia. Uh-huh. Y han sido más bien
un ejemplo, para que hoy sus sobrinos, por ejemplo, sepan que tienen que acceder, porque el mundo es más competitivo, a acceder a tener estudios superiores, ¿no? Entonces, acá en mi región se instalaron, acuérdate que en el tiempo de la Junta de Adelanto, Puerto Libre y todo, muchas empresas, General Motors y otros tipos de empresas que requerían de estos estudiantes, ¿no? Egresados de colegios técnicos, para poder darle funcionamiento, ¿no? Claro. Y eran empresas de tipo de corte productivo. Sí. Entonces, si tú echas o rebobinas un poco, yo me encuentro con varios compañeros de curso, ¿no? De la época del liceo, y que me dicen, ¿sabes qué? Mi sueldo, si bien es ahora que me lo hagan como un técnico, no puedo alcanzar los niveles, ¿no es cierto?, que si hubiese yo continuado mis estudios superiores, ¿no? Ajá. Es decir, de ganar 500, 600 mil pesos, sabemos que hoy en día un profesional con título universitario perfectamente puede ser contratado. Ahora las mejores contrataciones se dan en el sector público, pero en el privado, por ejemplo, pasan a ser el doble, o a veces el triple, ¿no? Claro. De la remuneración que uno puede percibir. Entonces yo hice, mi vida ha sido y me ha costado tanto que también con este sueldo no me alcanza para poder educar hoy en día a mis hijos o darle una mejor calidad de vida o oportunidades, que son los que uno busca, ¿no? Entiendo. Entonces yo creo que ahí, si el sistema bien en ese momento funcionó, nos damos cuenta que fue en el fondo en desmedro de la sociedad. Te entiendo. En desmedro de una clase, porque aquí siempre se habla en Chile sobre las clases, ¿no? Clase media, clase baja, clase media alta y la clase alta, ¿no? Pero todo lo clasifican por términos económicos, ¿no? Por nivel de ingreso. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí es donde empiezan a haber las primeras brechas, Luis. No solamente en lo económico, sino que también en el conocimiento, en las oportunidades. Entonces, ¿de qué manera uno encuentra un punto de equilibrio? ¿En qué manera uno encuentra tratar de compensar o de cierta manera generar oportunidades? Es a través, por ejemplo, del deporte. ¿Te acuerdas que antes la sociedad, más bien la familia antigua, el deporte era algo como más bien un hobby o una pérdida de tiempo? Sí, se veía como que un no hobby. Lo teníamos internalizado, se veía como un hobby, ¿no? Claro. Como algo que nos generaba más allá de un momento de placer para después, ¿no es cierto? Y después de jugar, recuerden que los futbolistas no eran profesionalizados, por decirlo así, ni ningún tipo de deporte, ni los tenistas, porque no eran deportes remunerados, ¿no? Claro. Era más bien por el honor, ¿no?, de recibir un aplauso, muchas veces ni siquiera un galardón, ¿no?, ni siquiera una medalla o una copa. A veces era el aplauso y era lo suficiente, y con eso, bueno, siga después trabajando en su labor como tal, ¿no? Ya sea como obrero o en su trabajo. Hoy en día nos damos cuenta de la importancia del deporte. Hoy en día, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que incluso suele ser más rentable que estudiar en términos económicos, ¿no? Hoy en día la sociedad, pero bueno, para especificar, ¿no?, en algunos deportes hay otros que sabemos que no es suficiente y que tienen que hacer la doble funcionalidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo encuentro un deporte que es económico, que no reviste más allá, ¿no es cierto?, de equipamiento, implementación, y que hoy en día lo estamos haciendo muy común ya desde hace años, desde el ingreso de Internet, el ajedrez. Por eso yo lo vinculo mucho. El ajedrez te da no solamente una filosofía de cómo ver el mundo, las cosas, la vida, sino que también te enseña, ¿ya? Te enseña a planificar. Mira qué importante el planificar el día a día, qué importante también no solo a corto plazo, sino que a largo plazo, ¿no?, que es lo que queremos hacer. Es importante, muchos dirán, bueno, pero como me ha tocado tener conversaciones, discusiones con gente que conozco, nadie dice, no, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Claro, sin duda. Pero tenemos que por lo menos plantearnos objetivos, ¿no? Por supuesto.
Y eso es planificar, o sea, si yo planifico y tengo mi objetivo, voy a poder cumplirlo. Y como digo, el tiempo de ese objetivo me lo planteo yo mismo. Digo, bueno, hoy voy a hacer tal actividad y la voy a poder medir, ¿no es cierto? Y al final del día me voy a sentir satisfecho si las cumplí en un 100%, en un 50%, o efectivamente no las cumplí, y tendré que retroalimentarme y decir, bueno, ¿por qué motivo no las cumplí, no? Bueno, el ajedrez te entrega eso, a alcanzar esas metas. Es tan económico que también nos mejora, eso ya es evidente, que nos mejora, ¿no es cierto?, el pensamiento lógico, racional. También nos abre a otras actividades como es el arte y la cultura, ¿no? A los idiomas. O sea, ¿quién puede discutir los múltiples beneficios que te entrega la presidencia? Sí. Que te acuerdas que decía, oye, están sentados 4 o 6 horas, sí, pero hay que tener la energía suficiente y el físico adecuado, tanto, ¿no es cierto?, de la parte del cuerpo, también de la mente, ¿no? Por supuesto. Y para eso también se necesita entrenar, hacer un ejercicio, llevar una vida saludable. Entonces, todo se vincula y el ajedrez concentra todos esos elementos. Entonces, ¿por qué no, si en otros países desarrollados lo tienen como unidad educativa, en Chile aún cuesta? Hay que dar batallas duras, ¿no? Hay que demostrárselos con pera y manzana. Recordemos que hace 2 años la ministra del Deporte lo había eliminado de las competencias escolares. Así es. Entonces hubo una presión muy fuerte de la federación, ¿no? Y de todos los ajedrecistas, de que estaban cometiendo, ¿no es cierto?, un suicidio, ¿no? Entiendo. Sí. Entonces, como te digo, volviendo un poco para retomar la pregunta sobre la pobreza aquí en la región, creo que si seguimos siendo pobres de mente, porque podemos tener pobreza en lo material, pero de mente podemos enriquecerla, y ya de compartir, lo primero que hay que hacer es compartir con gente que nos pueda aportar, con gente que nos pueda ayudar, ¿ya? Pero también tiene que ser, ¿no es cierto?, no solamente en una dirección, tiene que ser en ambas, ¿no? Claro, por supuesto. De dar y recibir. Cuando entramos en esa fase, te lo firmo hoy, que vamos a ser, como digo, no solamente mejores personas, que lo que busca uno en lo individual, sino que vamos a actuar mejor como sociedad, ¿no? Pues sí, totalmente. Juanfra, mira, estaba leyendo, hace algún tiempo unos grupos de Iquique que tienen más de 200.000 integrantes, una cosa increíble, y me quedo dando vuelta a un tema y te lo quiero expresar con la siguiente pregunta, para que tú le expreses a las personas o nos expliques por qué sí o por qué no este tema. Mira, el siguiente. Dice, ¿por qué motivo, en vez de Arica tener que producir hortalizas o preocuparse por el turismo, por qué motivo el Estado central, en vez de eso, no simplemente le envía una remesa, un dinero, a cada habitante de Arica para que tenga una vida digna, en vez de estar todos los días sacrificándose por producir hortalizas y pintar su casa y qué sé yo, y ver el tema del turismo? Mejor que el Estado central le mande un dinero a cada uno para que pueda tener una vida digna de forma permanente en el tiempo. Tú, como ingeniero comercial, ¿qué le podrías decir a alguien que plantee algo así? Bueno, lo primero hay que ver esa medida, ¿no? El de entregar recursos de forma individual, como dice ahí la persona que lo plantea. Hay que ver qué nivel, ¿no es cierto?, de preparación tiene esa persona para recibir esos recursos y puedan ser, como te digo, no solamente para el bien de ella, bien utilizados, sino que bien invertidos, ¿no? Permíteme darte un contrapunto para que vayamos conversando sobre este punto. El envío de dinero a cada persona, a cada habitante de Arica, no sería para que lo invierta, sino sería por su calidad de dignidad humana, ¿no? Entonces, en cuanto a una persona digna por solamente el hecho de ser humano, el Estado le da, un ejemplo, ¿no?, 600.000 pesos mensuales que salen del arca fiscal para que pueda mantenerse de forma mensual para siempre. Bueno, te doy un ejemplo. Aquí en Arica, por eso hablaba un poco al comienzo de esta entrevista, sobre el tema cómo se definen los ejes estratégicos de desarrollo para cada región, ¿no? Donde se ven todas las necesidades y de qué manera vamos a poder de cierta manera darle
darle esa connotación en el sentido de poder, por ejemplo, en el tema de las viviendas. Es una necesidad que el déficit habitacional, para darle dignidad de vida, personas que llevan años postulando, ¿no es cierto?, a los comités de vivienda, que encuentran que, ¿no es cierto?, no es salubre ni habitable, ¿ya? Y haciendo la comparación de que aquí en la región se tomó una participación o los genios pensantes en su momento de crear este desarrollo estratégico de incorporar al turismo. Y para el turismo se le asignaron 5.800 millones de pesos en la región, ¿no? Pero había una experiencia previa de 2.300 millones, con lo cual, si uno lo lleva en términos de vivienda, ¿sabes cuántas viviendas se podrían construir con esa cantidad de recursos? ¿Unas 60? Ya. No, más de 1.500 y más de 3.000 viviendas. Cuando tú tienes un déficit a nivel nacional... Perdón, ¿cuántos millones eran? ¿2.300 millones de pesos? 2.300 millones de pesos, que hubo un convenio de turismo acá, porque ¿Ya? se definió como uno de los pilares para hacer un desarrollo estratégico dentro de la región. ¿Ya? Y no fueron capaces, primero, de ocuparlos bien, esos recursos, y segundo, se malversaron los fondos, y en el fondo tú dices, ¿qué ocurrió entonces? Que se ponen en la canasta recursos, se malgastan, se malversan, y al final, como tú dices, o la persona que está haciendo la pregunta, ella se queda también, ¿no es cierto?, tiene una vivienda digna, habitable, ¿ya?, que pueda poner fin por año, ¿no es cierto?, a ese pago que vienen haciendo muchas veces de arriendo, porque ni siquiera son capaces de, porque no que no sean capaces, ellos son capaces de generar el arriendo, pero el tema del banco, de acceder, ¿no es cierto?, no solamente a los créditos hipotecarios o los subsidios, les es tremendamente imposible, ¿no?, muchas veces de postular lo pueden hacer, pero el hecho de quedar después beneficiado. Entonces, cuando las autoridades toman malas decisiones, como digo, de poner, ¿no es cierto?, 2.300 millones y no resulta, y volver a repetir el error de poner ahora el 5.800 millones más. Pero Juanfra, me queda la duda, si bien me queda claro el ejemplo que me has dado de la mala utilización de los recursos, de que el fracaso ya se vivió una vez y desgraciadamente al parecer se busca vivir otra vez, pero no me queda claro por qué motivo le dices a esta persona que el Estado debe o no debe hacer una transferencia directa a cada habitante para que tenga una vida digna. Es decir, mira, deja de plantar hortalizas, deja de preocuparte por tu hostal, deja de pensar en cosas, yo te voy a transferir dinero para que tengas una vida digna, sin la obligación de tener que trabajar en un sistema que te esclaviza. ¿Qué le dices tú a esa persona? Lo voy a dejar más gráfico en esto que está ocurriendo, ¿no? Para lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? Con el famoso tema de el reparto del acceso a las canastas familiares, ¿no? Y mira cómo te lo voy a graficar. Nosotros dentro de las redes sociales lo propuso más bien el doctor Enrique Lee, el tema, ¿no es cierto?, de la transferencia a la cuenta de estos 40.000 pesos. En la región se aprobaron 900 millones de pesos, ¿ya? Si bien va hacia las personas más vulnerables de un sector, ya, para que se puedan distribuir en 22.500 canastas familiares, ¿ya? Pero uno, al revisar, ¿no es cierto?, esas canastas, al revisar, ¿no es cierto?, el contenido de esos productos, se da cuenta que al final era mejor y mucho más eficiente hacer esa transferencia a la cuenta individual de cada persona, y ellas pudieran decidir sobre esos recursos, ¿no? Sí. ¿Ya? Y en Arica, recordemos que salió hace 2 semanas atrás, más o menos, en un canal de CNN, ya informativo, que habían problemas, ¿no es cierto?, con la entrega de estas canastas familiares, ¿ya?, que no estaban llegando, ¿no es cierto?, a las personas más necesitadas, que solamente estaban siendo dirigidas o entregadas, ¿no es cierto?, a un sector político. Entonces, ahí donde uno pone énfasis, y ahí donde como tú dices, entre la hortaliza y todo, ¿por qué no hacerle una transferencia, ¿no es cierto?, directa? Sí, pero Juanfra, no me estoy refiriendo al coronavirus, de hecho no te lo había comentado. Lo que te estoy preguntando, Juanfra, es por qué motivo, en vez de que las personas se preocupen de producir hortalizas y hacer la actividad productiva que tengan que hacer, en vez de eso, en sustitución de forma permanente y que no tenga relación con la contingencia actual, ¿por qué el dinero para subsistir no se le envía de forma directa a cada habitante del lugar
para que tenga una vida digna en vez de tener que trabajar para vivir? Eso te estoy preguntando, Juanfra. Ya, sería, mira, es que ahí van a ver, va a depender, como digo, de la forma, ¿no es cierto?, que sean utilizadas. Por eso te digo, ya, como Estado yo digo, le voy a transferir como es la pregunta, ¿no? Voy a transferirle para que la persona decida, ¿no? ¿Qué hacer ella con esos recursos, ¿no? Que vivan una forma digna. Ahora, ¿qué es digno, no? ¿Qué es digno si esa persona, por ejemplo, nosotros no controlamos y al final le damos, en vez de una herramienta, le estamos pasando fuego, ¿no? O sea, quiero entrar y ser más directo. ¿De qué manera, no es cierto? Yo digo, bueno, a una persona que no está y que tiene cierto tipo de consumo de droga, alcohol, ¿de qué manera, no es cierto?, yo le entrego también ese beneficio, porque no lo puedo dejar fuera del tema, ¿no?, de esa entrega del beneficio o de estos recursos. ¿De qué manera yo también después lo controlo para que esta persona no caiga en el exceso, ¿no?, y me tenga que hacer cargo como Estado? Porque, claro, suena como una medida, bueno, entreguémosle que ellos vean y háganlo y ahí deshagan, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero también hay que ver otra parte también, que es importante, que si esa persona no está para administrar esos recursos por el bien, primero, de él mismo, pero hablemos del bien, ¿no? Claro. Y no lo lleve, por ejemplo, a cometer y a financiarle sus vicios, va a ser otro tema, Luis. Claro, otros dirán, bueno, pero es libre de, ¿no es cierto?, libre de hacer lo que quiera, libre siempre y cuando no daña a terceros, ¿no? Por supuesto. Porque ¿qué pasa ahí? ¿Te das cuenta, no? Sí. Entonces, claro, algunos podrían decirlo, sí, denme mi plata. Es un poco, ¿no?, a lo que se juega con esto. Por eso que te digo que va a depender, ¿no? Y un poco de decirlo más gráfico, cuando nos dijeron, bueno, el tema de la AFP, ¿no? ¿Por qué no nos entregan nuestra plata, ya que es nuestra plata con la cual nosotros cotizamos y trabajamos y nos esforzamos durante años y no podemos ver un peso, ¿no? Podrían haber perfectamente en situaciones, y no con esto estoy del lado de la AFP, de hecho estoy al contrario, pero de hacer retiros programados. ¿En qué sentido? De que a cierta cantidad de años, 5 años, tú puedas reinvertir esos recursos, o sea, retirar un retiro programado, ¿no? Y generar la compra de bienes, por ejemplo. Claro. Sí. ¿No? O sea, si está bien, entendemos que nace con un fin, pero como te digo, al final ese objetivo se va, ¿no es cierto?, se va yendo hacia los bolsillos de los empresarios, porque al final sabemos que son los empresarios los que están detrás de esta AFP, y no solamente los empresarios, también están los políticos que votan a favor de estas leyes, ¿no? Claro. Que protegen un poco. Entonces, aquí donde yo digo, bien, que haya, ¿no es cierto?, un ente recaudador, porque el ente recaudador es el Estado, pero que el Estado tenga la capacidad y la confianza también, y nosotros en ello, de poder nosotros reinvertir nuestros recursos. Es decir, si yo soy capaz, como te digo, de pagar un arrendo que es mucho más elevado que un dividendo de un crédito hipotecario, ¿por qué razón entonces el Estado, ¿no es cierto?, no construye más viviendas? Y ahí donde te digo, uno tiene que poner el ojo y el énfasis en las autoridades, que quienes toman esos tipos de decisiones. ¿Te das cuenta? En considerar la opinión para mejorar esa calidad de vida, te insisto, porque no todo está en, ¿no es cierto?, si bien es mi esfuerzo, y como Estado digo, bueno, ahí hay una transferencia, volviendo al punto, de recursos para que usted haga y deshaga, porque entre el haga y deshaga, ¿no?, o haga lo que quiera, a lo mejor voy a tener que tomar un sector de esa población que no tiene conciencia, e igual de una u otra forma, todos nos vamos a tener que hacer cargo de esa irresponsabilidad de ese ser humano, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que conseguimos? Vivir en una sociedad plena de que no haya delincuencia, de que no haya, ¿no es cierto? Suena como utópico, ¿no? Suena como un sueño, ¿no? Pero fíjate que me tocó estar en los niveles de delincuencia y seguridad y todo, me tocó estar hace ya 3 años ya, de vacaciones, ¿no?, en Cuba. Ayer vi la entrevista también que le hiciste a Luis Dobson, ¿no? Sí. Campeón de Chile. Me tocó estar en Cuba y fíjate qué alivio es recorrer las calles a cualquier hora del día y de la noche y no tener esa sensación de inseguridad. Algunos podrán decir, wow, pero también pude ver la otra cara de la moneda, ¿no? No solamente del tema de la seguridad,
también de la, ¿no es cierto?, de la precariedad que también existen, porque nosotros estamos bajo otro modelo. Pero sí la seguridad y la salud y el tema de también que lo encontré que era un pueblo demasiado y muy bien educado, ¿no?, informado, ¿no?, con acceso a eso. Creo que Chile debería apuntar a esos pilares, a la educación, a la salud, como ejes fundamentales para poder crear una mejor sociedad. Entonces, si logramos dar esos pilares, ¿no?, en la educación y la salud, ¿no?, todo eso nos va a arrastrar a puras cosas positivas luego, ¿no es cierto?, para realmente empezar a ver que estamos avanzando. Pero si nosotros mismos, como te digo, no partimos por educarnos, no partimos por hacer ese esfuerzo, ¿ya?, es imposible que aunque nos pongan todas las lucas en el bolsillo, podamos mejorar. Comprendo. Entonces yo te puedo transferir a ti todos los meses 600.000 pesos, por ponerle una cifra como dijiste, y esos 600.000 a lo mejor te estoy llevando directamente al cementerio, ¿no? Claro. Mira, Juanfra, te quería plantear un último tema, ya que estamos en la hora, que tiene dos vertientes. El primero, a tu consideración, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los recursos estratégicos que tiene Arica para seguir con su desarrollo, esperemos de la forma más integral, en los sucesivos años, ¿no? ¿Cuáles han sido los recursos estratégicos y cuáles se ven a futuro o cuáles están siendo? No sé si te puedes referir un poco a eso. Sí. Bueno, a la región y el Consejo Regional, junto a la autoridad de turno, definieron un plan estratégico regional, ¿no? Donde estaba, como te mencionaba, el turismo, la agricultura, y definieron como prioridad, ¿no?, en la cual yo no estuve muy de acuerdo, ¿no?, como te decía, por las experiencias anteriores que se había dado en uno de los ejes, ¿no?, y que no tuvieran considerado el tema de la salud y la educación, la tenían como dentro del orden de las prioridades muy por debajo, ¿no? Entonces yo ahí consideraba que se estaba cometiendo el primer error al aprobar esa estrategia regional. Bueno, como no era autoridad, más que nada podía dar una opinión profesional, encontré que eso llanamente me iba a llevar a un error. Y dicho y hecho, hoy en día nos damos cuenta que al no poner el énfasis, por ejemplo, en algo primordial para el ser humano, primero para vivir, ¿no?, en la salud, y no se están poniendo los recursos suficientes, nos dimos cuenta que no solamente por el efecto COVID, sino que mucho antes, la lista de espera, la falta de especialistas, la falta de equipamiento, la falta de instrumentos, de implementación, de equipos para que habían que derivar gente a otras regiones, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho. Esa mala decisión y no haber pedido la opinión técnica, ¿no?, sino que más bien fue una opinión entre cuatro paredes, nos lleva hoy en día a estar estancados como región. Entonces yo, como te digo, reformularía esa estrategia, le pondría énfasis, como te digo, como en su momento lo vi, en lo que es la salud y la educación, y la vivienda como tal, ¿no? Ahí yo pondría el foco como autoridad. Si tú me dijeras si fuera autoridad o qué le diría yo a la autoridad, como se lo hice en su momento y a la actual, pónganle énfasis, ¿no es cierto?, en estos pilares. Te entiendo. Es la vivienda porque la vivienda va a ser un alivio al bolsillo que van a tener las familias que están a veces incluso por debajo, ¿no es cierto?, de este ingreso mínimo, ya, que son informales, ¿no?, que ya sabemos que es algo muy evidente. Entonces, en la vivienda, en la salud y en la educación, o sea, si yo esos tres pilares los fortalezco, poniéndole todos los recursos suficientes, ¿no?, que tenemos como región, después nos preocupamos, ¿no es cierto?, ya, o ahora sí podemos ser capaces, como dicen, de caminar y masticar chicle, de ver el tema del turismo, de ver el tema de la agricultura, porque recordemos también que hay que ver que también somos una región desértica, de muy poco recurso hídrico, que hemos querido hacer un embalse de Chironta, ¿no es cierto?, que lleva años en la etapa de diseño y recién están en la etapa de ejecución, ¿ya?
que sabemos que no somos eficientes tampoco con utilizar nuestros recursos naturales. Entonces, ¿para qué queremos correr si todavía no aprendemos a caminar, ni siquiera a gatear, ¿no? Claro. Entonces, falta un poco de humildad a veces en las autoridades por querer mostrar dentro de sus programas planes muy ostentosos. Al final terminamos, ¿no es cierto?, haciendo nada, pero claro, hacia la ciudadanía. Pero el beneficio obviamente lo tienen ellos, ¿no es cierto?, a través de sus bolsillos, porque al final se generan estas empresas, ¿no?, que vienen a crear grandes obras, pero al final las dejan abandonadas y se van de la ciudad. Y no es algo que solamente ocurre acá en mi región, se replica en todo el país, ¿no? Uh-huh. Y al final ese costo lo seguimos pagando los ciudadanos, ¿ya? El hacer, incluso a veces no hacer, y el hacer mal las cosas nos lleva a un doble gasto, ¿no? Uh-huh. A una doble inversión. Pero realmente uno se pregunta, bueno, ¿y aquí quién cometió la falta? Son las faltas parte, ya estoy un poco rebobinando, falta, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades, pero también tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Claro. Por también mi responsabilidad de no informarme, de tener una memoria a corto plazo y de no recordar que son estas mismas autoridades las cuales han cometido delitos, fraude, colusión, cohecho, ¿no? Uh-huh. Que las volvemos a poner en ese mismo sillón porque parecemos de una u otra forma personas masoquistas, ¿no? Que parece que nos encantan que nos roben en nuestra cara. Entonces, repito, ¿por qué le pongo énfasis en la salud y en la educación? Porque estando bien, ¿no es cierto?, de salud, y estando educados, informados, vamos a poder ser unos ciudadanos, ¿no es cierto?, inteligentes, que vamos a poder tomar decisiones inteligentes y vamos a poder lograr cambiar esta realidad que ya nos lleva por años sumergidos, ¿no es cierto?, en la situación que estamos viviendo. Muy bien, Juanfra, ha sido una gran reflexión. Te agradezco mucho el contacto telefónico. Espero que estés muy bien y te dejo el micrófono abierto por si quieres despedirte o enviar un mensaje a nuestros auditores. Bueno, agradecer a tu persona, Luis. Veo que es un esfuerzo, ¿no es cierto?, esto de tu parte, ¿no es cierto?, como mencionaba, a veces hay mucho emprendimiento con recursos propios que a veces salen a golpear puertas para buscar apoyo, ¿no es cierto?, en distintos, existe, te paso el dato, y en todas las regiones existe la postulación al Fondo de Medios de Comunicación, ¿no? Ajá. Pero lamentablemente ponen una serie de trabas, aparte de toda la burocrática, también solamente de favorecer a ciertos sectores del amiguismo, ¿no? Y donde te menciona nuevamente la palabra nepotismo. Ajá. ¿Ya? Pero bueno, muy bien que lo estés haciendo, ¿no es cierto?, que estés también informando a tu ciudadanía y a tus auditores, ¿no es cierto?, a incentivarlo, a motivarlos, ¿no es cierto?, que tomen 5 minutos del día, y a estos ciudadanos que hacen este esfuerzo, los profesionales, de tratar de hacer ese trabajo, porque detrás de cualquier línea que se escribe en las redes sociales o un medio, hay un trabajo, hay un esfuerzo, Luis. Así ¿No? es, así es. Solamente ellos ven el producto final, ¿no es cierto?, pero detrás de eso, para tratar de sintetizar, para tratar de llegar con ese mensaje, hay un esfuerzo muy grande, no solamente de recursos económicos, del tiempo. Por supuesto. Y como lo dijo un expresidente del Uruguay, el tiempo es lo único que no se compra ni se devuelve, ¿no? Uh-huh. No regresa. Entonces hay que valorarlo. Ese tiempo hay que valorarlo, y la única manera de valorarlo es leer, informarnos, opinar, y así de esa manera, ¿no es cierto?, abrir los ojos de una vez por todas para que en las próximas, porque ya sobre esto ya no tenemos mucho que hacer, en las próximas elecciones que están próximas, ya ellos puedan tener un voto consciente, inteligente y además participativo. Excelente, Juan. Así Juan que un Francisco, abrazo a todos tus auditores, muchas gracias. ¿no? Y un abrazo para ti también. Ahí vamos a estar viéndonos, como te digo, a lo mejor en algún torneito online. Sí, seguro que sí. Juan Francisco Merubia, ha sido un Gracias. gusto. Un Gracias abrazo ti, a la Luis. distancia. Ya, listo. Y que tengan un buen día a todos auditores y que pasen un bonito fin de semana. Igualmente, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.